Pabru Presberi y Pedre Consara, héroes de la guerra soberana de Conócara. Vamos a hablar sobre una parte de la historia que, aunque está muy documentada tanto por los cronistas españoles de la época como investigaciones posteriores de historiadores y de expertos en materia de recuperación de patrimonios, sin embargo, no es de conocimiento popular, no es de conocimiento general, pues esto no se traduce en nuestra educación académica y formal, ni en primaria, ni en secundaria, ni universitaria, a no ser que esté estudiando una carrera específica de ciencias sociales. Cuando hablamos de Pablo Presberi, hablamos de Pablo Presberi, que es su nombre hispanizado, ¿no? Pablo Presberi. Pero empezando porque no son los nombres correspondientes, se pierde parte de la identidad cuando y el enfoque que le damos a esa parte de la historia es más que nada un enfoque desde el oficialismo, desde la versión de los hechos de las culturas dominantes en esa época, llevándonos a un entendimiento de nuestra historia que es que ha sido acomodado a quienes han escrito esa historia. Pues vamos a tratar de ver la historia desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y tratar de entender de una manera más amplia qué fueron los hechos y qué fue lo que sucedió, y por qué este personaje, Pablo Presberi, es tan importante en la conformación y en nuestra herencia como nación, como pueblo. Hablar de Conócar Ara, son dos palabras de origen bíblico-bécar. Conócar Ara significa la nación de Ara. Y es que Ara era una nación aborigen, lo que los españoles llamaron un cacicazgo. Su géneris era de carácter colegiado. Era más o menos la estructura común de todas las culturas de origen chipchense. Lo conformaban a la llegada de los españoles varios grupos a los que los españoles identificaron con ciertos nombres, que luego veremos que esos nombres van cambiando a través de la historia y hasta llegar a los grupos étnicos que conocemos ahora, y algunos otros desaparecieron. Estos grupos en ese momento, de acuerdo a las crónicas españolas, eran los ayucaques, los bibris, los changuilona, los cabécares, los doraces, los teribes, los térrabas, los surinamas y los siguas o seguas. Esta voz es un nombre térraba que significa extranjeros, y ellos eran de origen nahua, era una colonia en nahua, asentados en un valle tributario ahí cerca de la laguna de Chiriquí. Y muy probablemente también pertenecieron a esta nación de Ara los pocoses, los suerres y los tiriacas. A esto hay que sumarle que en la época de la conquista y de la colonia, hubo una constante migración de indígenas de lo que era el valle central de lo que hoy es Costa Rica, específicamente tal vez procedentes de las áreas colindantes a la nación de Ara, que buscaron en la nación de Ara, la nación indígena de Ara, refugio por el asedio que sufrían por los españoles. Entonces huyeron a estas tierras y se refugiaron ahí. Sin embargo, podemos decir que en la nación de Ara eran los bibris y los cabécares las poblaciones más densas y las que culturalmente más influyeron en lo político, en lo militar y en lo místico religioso, o sea, en la cosmovisión que se tenía del mundo. Culturalmente eran predominantes los bibris y los cabécares. Aquí tenemos un mapa de mi autoría, en donde ubicamos más o menos la extensión geográfica de acuerdo a las crónicas y a
eruditos que han estudiado esta parte, y vemos más o menos la ubicación del territorio de la nación de Ara y las posiciones donde estaban los diferentes grupos indígenas. Ahí lo vemos, toda esa parte del territorio costarricense es lo que se ha aceptado como lo más probable de la extensión geográfica de la nación de Ara. Ahí lo vemos, dónde estaban los grupos, cada uno que conformaban esa nación. Son diferentes grupos étnicos con sus diferencias culturales e idiomáticas incluso, pero que tenían una naturaleza común, como nación. Existe, y yo soy parte de ese concepto entre varias personas, la idea de que además de esos territorios que ya están establecidos como que eran aceptados como la nación de Ara, también se le sumaban los territorios de los Serres, los Poquis, los Pocosí y son los territorios que están al norte de la costa atlántica costarricense, de la costa caribe costarricense, hasta el río San Juan, y que en realidad la nación de Ara era todo ese espacio. Es una teoría, es algo que todavía está en discusión y que tendremos que investigar más y adentrarnos más. Este es el estimado de lo que podría ser haber sido la nación de Ara a la llegada de los españoles. En el año de 1544, los indígenas de la nación de Ara atacan y ajustician al primer gobernador de Costa Rica, Diego de Gutiérrez, en Tayutic, cerca de la costa del actual Limón. Esa es la primera acción de guerra que se encuentra en las crónicas españolas de estos grupos indígenas en contra de la invasión europea. En el año de 1610, la sublevación y destrucción de la ciudad de Santiago de Talamanca se registra como un dato importante. En esta acción de guerra participan los indios ateos, los viceitas, que es un nombre como se les conocía a los biblis, a los teribes o los teribes, y todos estaban al mando del gran sécar o sécar de Talamanca, Guaycorá, que era un caudillo de Cabécar, como todos los sécares, ¿no? Guaycorá inicia estas acciones de guerra por los desmanes que realizó De Sojo, que era el pacificador de indios enviado por los españoles a Costa Rica, y él fundó la ciudad de Santiago de Talamanca. Él era el origen de Talamanca cerca de Madrid, y por eso el área tiene el nombre de Talamanca el día de hoy. Es un nefasto origen porque él además era un ser muy ambicioso y andaba detrás del oro de los indígenas y no le importaba torturarlos, cortarles las orejas, cortarles el pelo, que era para ellos un rompimiento de su identidad como pueblo, ¿no? Los torturaba de múltiples formas y al final saqueó sitios de culto religioso, mágico religioso de los indígenas talamanqueños, en lo que ahora se conoce como San José Cabécar, como lo conocen ellos. Y eso hizo que la población en general se levantara, e inclusive a Sojo lo persiguen hasta que logra salir del área hacia Ujarrás, y a donde es encontrado por el entonces gobernador de Cartago, que llega a su rescate, porque si no, lo persiguen contra todos sus hombres y todo, la superioridad numérica de los indígenas les permite expulsarlo realmente de Talamanca. La ciudad de Santiago de Talamanca es totalmente destruida por los indígenas y nunca más se vuelve a levantar.
Esta es la sublevación de 1610. En 1615, los indios Tiriaca, al mando del caudillo Antonio Carabé, son indios insurrectos y su caudillo es tomado preso y asesinado por los españoles junto con otros líderes indígenas como represalia a la sublevación de 1610. En el 16 se da una gran batalla que se llama la batalla de Payegua, está registrada en las crónicas de la época, y ahí son tomados varios caudillos indígenas y ajusticiados por los españoles. Entre ellos los más sobresalientes eran Bartolá Sorá, y que era tal vez uno de los guerreros más importantes y los líderes indígenas más importantes de la época. En el año de 1618 se levantan en armas los ayocaques, los cureros y los evenas. Son los nombres que les dan los españoles, ¿no? No necesariamente los nombres con los que ellos se reconocen. El dirigente principal es Coronel Bru, un vivirí. Un vivirí y con el título de Bru. Esa es la primera vez que vamos a oír en las crónicas españolas el título de Bru, que Bru es el rey o el jefe de la región, ¿no? Igual que Pabru, ¿ya? Entonces es la primera vez que tenemos registrado un Bru como dirigente de guerra en contra de la invasión española. Bueno, esta filmina es muy importante porque se registra en el álbum de Figueroa, la rebelión de Lucecar Guaycorá y sus guerreros cuando persiguen al pacificador de indios Diego de Sojo. Ya conté la historia, y este es el registro documental que hay en el famoso álbum de Figueroa de ese suceso histórico. En el año de 1619, desde Cartago, los españoles organizan una expedición a Talamanca para castigar a los responsables de la rebelión de 1618 y para capturar mano de obra esclava, haciéndole creer a los indígenas, los que los está invitando a una misa, toman prisionero a 400 mujeres, niños, hombres y ancianos indígenas, y los amarran y los trasladan como esclavos a la ciudad de Cartago, donde son repartidos entre los habitantes como indios encomendados o como esclavos en última instancia. Son indios encomendados y su función es obligatoria de sometimiento a las necesidades de los españoles en estas tierras, ¿no? En el 8 de enero de 1620 también fueron ahorcados 12 líderes indígenas de Ara, entre los cuales se documenta a Juan Ibacazara, a Francisco Caxi, a Diego Ebenea y a Juan Serraba. Esos como líderes se les documenta en las crónicas españolas, y fueron ejecutados el 8 de enero de 1620. En el año de 1662, en Telire, cerca de 1.200 indígenas se sublevan con el caudillo Capsi o Capsi Blue, otro Bru, un segundo Bru o Blue, registrado en las crónicas españolas. Al mando de él, toman y destruyen la recién fundada ciudad de Bartolomé de Duqueiba, y que fue fundada en las márgenes del río Telire. Ese es el segundo levantamiento más importante en la región de Ara. Y también lo más importante de la nota es que se registra a un segundo Blue, un segundo gran líder talamanqueño como su jefe, ¿no? Luego tenemos también registradas otras rebeliones en 1678, el levantamiento de los Surinamas, y en 1705 la sublevación de los Teribes o Terrabas. Bueno,
Como hemos visto, ya venimos registrando en las crónicas españolas, más o menos son 100 años de sublevación, de no aceptación de la conquista, de no sumisión, de lucha de resistencia de parte de los indígenas. Llegamos a 1709. La sublevación que está caudillada por Pauru Presbury y Pedro Gonzaga. Esta gran sublevación implica una confederación de pueblos indígenas que se levantan en armas contra los españoles en el territorio de la nación de Ara. Luego de esta sublevación, bueno, los españoles toman represalias y en estas represalias son cerca de 700 prisioneros los que se toman y indígenas, ¿verdad? Y que les sirven de mano de obra encomendada, digámoslo así, o esclava para los españoles, a los encomendaderos españoles, los hacendados para sus haciendas. Y el 4 de julio de 1710 fusilan y le cortan la cabeza a Pablo Presbury en Cartago. Y mientras que Lucecar Capá, Pedro Gonzara, que ya vamos a ver este personaje, es un personaje sumamente interesante durante de todo este proceso, continúa la lucha y nunca fue capturado. En el año de 1762 es una segunda rebelión, la rebelión de los teribes, nazos e indios del norte, cruzan la cordillera de Talamanca y atacan los pueblos de Nuestra Señora de la Cruz de Cabagra y San Francisco de Terra. Ahora veremos más sobre estos poblados y las implicaciones que tienen y la relación con los teribes. Esta actitud siempre combatiente, siempre beligerante, siempre de confrontación, siempre de lucha de los aborígenes de Ara, les permite mantener el control de su territorio, ese territorio que hoy llamamos Talamanca, ¿no? Por lo que durante la época colonial de Costa Rica se convirtió en zona de refugio de todos los indígenas. Al principio hablaba algo de esto, que fueron desplazados y perseguidos por los españoles sin importar su origen en el resto del territorio nacional. Vendrían a ser un territorio de refugio, donde se da una migración constante de indígenas agredidos en sus propios territorios y que tienen que huir hacia Ara para, como refugio para escapar del dominio español. Y como ya dije, los territorios ni la corona española nunca pudo tomar posesión de esos territorios ni desarrollar su conquista en esos territorios. Pablo Presbury. Vamos a estudiar los dos líderes más importantes, Pablo Presbury y Pedro González. Pablo Presbury, empecemos por estudiar el nombre en sí, identificarlo por su naturaleza indígena y no por la hispanización que hacen los europeos de su nombre, ¿no? Pabru. La etimología dice que son dos palabras provenientes de la lengua vibrí. Entonces, Pabru obviamente es un indígena de origen vibrí, perteneciente a uno de los clanes nobles y con derecho a la regencia, de acuerdo a sus estructuras y clánicas y a la conformación de su estructura social, ¿no? El vocablo pa, en la palabra pabru, pa, significa o se refiere al guacamayo o lapa verde. O sea, técnicamente es el ara ambiguus o el ara militaris, es la lapa verde que se da en todo este territorio. Y el vocablo bru se refiere al título. Significa jefe o caudillo, señor o rey. Entonces no es una sola palabra, en realidad son dos palabras, ¿ya? Una es el título y otra es el nombre. Él se llamaba Pa. Y Bru es Bru. Igual que cuando hablamos de un rey europeo, el rey Jorge o el rey Luis, etc. Rey es el título, no es parte de su nombre. Y Luis o Pedro o Juan es su nombre de pila. En este caso, Pabru es el rey o el jefe, Pa, que significa lapa.
Así que Pabrú viene a significar jefe de las lapas. Eso también tiene mucho que ver con la cosmogonía de los indígenas, ¿no? Puesto que la lapa es un ave sagrada, la lapa verde, era una ave sagrada muy importante en la mitología chamánica, vibrí y cabeca. Bueno, aquí apunto tanto que cuando se sacrificaba una lapa era porque se había muerto un personaje sumamente importante y entonces se le sacrificaba la lapa, sus plumas y su plumaje para la plumería indígena lo podían usar solo altos funcionarios, principalmente chamánicos, y y el consumo ritual de la carne de la lapa era exclusivo solo para chamanes y gente de orden místico y religioso dentro de la estructura Vibri y Cabeca. Entonces la lapa es un animal que ya tiene implicaciones mágicas, espirituales y místicas dentro de los Vibris y los Cabecas. Entonces que él tenga el nombre de una ave sagrada implica una condición diferente para él. Bueno, esto es un poco de lo que les hablaba sobre la guacamaya como ave sagrada y que él tuviera ese título en su nombre, él tuviera eso y sobre algo ahí sobre el origen de la palabra lapa, porque parece que hay un estudio ahí lingüístico en donde nos dice la Real Academia que muy probablemente el nombre sea la contracción del pronombre la del español con la palabra pa, que significa el ave esta, y entonces así se conformó la palabra lapa que tenemos ahora. El vocablo es vibri y la contracción, el pronombre con el que se contrae es la del español. Aquí, bueno, vemos la diferencia entre las lapas. ¿Por qué? Porque se da una confusión. La gente cuando habla de lapa asume que la lapa roja o azul o cualquier otra lapa es la misma que la lapa verde, pero para los indígenas no. Lapa verde, se refería exclusivamente a este tipo de lapa, que era un ave sagrada en la mitología bíblica beca. Mientras que, por ejemplo, la lapa roja se llama cuca y es la aramacao y dentro de la mitología tiene un carácter negativo, es un tabú y inclusive hay historias donde inclusive algunas hablan de cómo Cibú maldijo esta ave, etc. Entonces es muy diferente la connotación que puede tener en el nombre personal de Pauru y la palabra pa, que significa, que implica la lapa verde, a la que hubiera sido cuca, que es la lapa roja, no tiene nada que ver. Entonces esa confusión muchas veces nosotros desde nuestra cultura occidental la obviamos. Muchas veces en la iconografía, cuando nos referimos a Pauru o pintamos su imagen o esculpimos su imagen, se le corona con plumas de lapa roja, lo cual es incorrecto, ¿no? Bueno, aquí hay algunas probabilidades de penacho, de acuerdo al análisis comparativo de penachos del arte de la plumería, que no guardamos nada de eso, no tenemos un conocimiento exacto o por lo menos que nos indique. Entonces tenemos que hacerlo en referencia con otros pueblos hermanos y cercanos para poder imaginarnos cómo fue este arte que entre los indígenas era muy importante, implicaba rasgos de condición social, etcétera, ¿no? Pero nunca iba a usar plumas de lapa roja, Pauru, como su penacho. Aquí otro ejemplo de eso es el mural del Museo de Cartago, en donde se pinta a Pabrú con el gran error de coronarlo con lapas rojas. Nada tiene que ver con Pabrú Presbury ni con el origen de su nombre y su condición como rey lapa, ¿no? Presbury. De nuevo, vamos a la etimología de la palabra. Es una palabra compuesta de dos vocablos. Proviene de pres, que es lugar, lo que significa es lugar donde hay aguas salubres.
es un lugar donde hay aguas claras y cristalinas, ¿no? Y el vocablo bere, obrí, oberí, que se refiere a los lugares donde corren estas aguas en invierno. Así que bere, obrí es el fijo utilizado en el lenguaje vibrí para denotar las zonas escarpadas donde corre agua cristalina. Amubri, Chacabri, Pumbre, etcétera, son posibles lugares que llevarían bueno, lo vemos, el vocablo, la composición, Bere, Obrí, está ahí, Pumbre, Chacabri, Amubri, que son lugares que todavía existen y que están ahí bajo esos nombres en el territorio, y significa precisamente por su condición de lugares donde hay ese tipo de agua, que corre agua cristalina en esos lugares. Presbere tiene que ver con el lugar de nacimiento de Pabrú, y específicamente es una quebrada o una hondenada cerca del río Swince, y Swince significa espalda de armadillo. Eso queda en Bajo Coen, en Talamanca, por la zona aquí de Turrialba y esos lados, cerca de Tasca, de San José Cabeca. Ok, entonces Pabrú es el rey Lapa Verde. Una traducción correcta sería jefe de las lapas verdes, que viene del lugar donde corren las aguas orumbres. Esa sería la traducción más exacta del nombre de Pabrú. Las indicaciones, lo que implica el nombre de Pabrú Presbere. Como ya decía, el vocablo ya pa es ya de por sí un indicativo de la condición mesiánica, de lo que lo califica como un jefe su generis, un jefe investido de una condición mística, ¿no? Y el bru o blue, que es el indicativo de su condición de iború o de blue, o jefe o rey, que lo califican. Para que esos dos nombres lo califiquen a él, quiere decir que él tenía una condición especial. Podría ser, y esto es una especulación, que su madre, o sea, esto no es una explicación, eso tiene que ver con la herencia matrilineal y la estructura matrilineal de estas culturas. Su madre tenía que pertenecer a uno de los clanes que tenían derecho a reclamar estos títulos, ¿no? Uno de los clanes nobles dentro de los Vibris. Y probablemente su papá fuera un chamán, que son de los más altos clanes que se pueden encontrar, tanto dentro de los Biblis, si son un médico Bibli, o chamanes de alto nivel dentro de los cabécares. Entonces, él debería de tener esa doble ascendencia. Me refiero a que tenía que tener una ascendencia probablemente chamánica por el lado del padre y una ascendencia noble por parte de la madre. Y entonces eso le da una condición ya de por sí especial. Además, eso lo veremos más adelante con su trato especial, la relación que existe entre Pabrú y Pedre con Sara, que es el Usécar Capá, el más alto rango a nivel mágico religioso dentro de los cabécares. Bueno, ahí he usado una palabrita que es Araguambrú. Ahora la veremos. Sí, Pablo Presberi es tal vez el último gran jefe. Gran jefe me refiero al último gran líder de los indígenas de Ara, y el que le toca una parte en la historia que todavía hoy no logramos entender todos los que poblamos este territorio. A la par de él encontramos a Pedro Consara, que es quien continúa, quien levanta la bandera y continúa la lucha emprendida desde un inicio. Estos dos personajes son sumamente importantes dentro de todo este proceso de lo que fueron las luchas de resistencia y de identidad nacional o de soberanía de los pueblos de Ara. El Capa Usécar, Pedro Consara. Capa Usécar es el título más alto que se alcanza en el chamanismo de Ara, y es el chamanismo que heredamos a través de los cabécares, ¿no?
Para ser un sécar se necesita ser de un clan específico dentro de los cabécares. No es cualquiera que pueda llegar a ser usécar, por lo menos no en aquella época, aunque ahora las cosas hayan evolucionado y los indígenas hayan tenido que ir adaptando sus tradiciones, sus mitos, sus mismos tabúes a nuevas condiciones y a nuevas realidades, ¿no? Sin embargo, en la tradición, el usécar es nacido del primer clan que nace de las semillas que plantó Cibú cuando crea la humanidad. Ellos, ese es el clan más místico y más importante. Los registros, las crónicas y las leyendas dicen que ellos tenían en el iris del ojo la marca del tigre, ¿no? Y el jaguar, del animal sagrado. Ellos son el clan más hermético, más cerrado, más fuerte dentro de la tradición mística de los cabécares. Y, o sea, de ellos, de los que lograban el título de usécar, se escogía al usécar Capá, que era el jefe de todos los usécares y de todos los grados chamánicos. De todos los grados chamánicos. Ahí me refiero a los Tsugur, a los Okun, a los Bicagras, a los Aguá, tanto Vibris como cabécares. Él era el máximo grado a alcanzar. El Usécar Capá era el máximo grado a alcanzar y lo alcanzaba el mejor de todos los Usécar del territorio. Bueno, Pedro con Sara, Pedro con Sara, es el Usécar Capá. Él nunca fue bautizado por los españoles, ni nunca los españoles pudieron poner ningún punto. Hay una cuestión con el Capá, con el Usécar Capá. Nunca hablaba directamente ni con su propio pueblo, ni con los demás. Siempre lo hacía a través de mediadores, que siempre era un chamán de alto grado, que mediaba para que él conversara con las demás personas. Él no tenía contacto directo, él por su condición de ser la máxima autoridad en esta tierra, sobre él solo estaba Cibú. Entonces él conectaba entre el mundo del Suracasca, el mundo de los espíritus y el mundo de los humanos. Entonces en ese contacto que él sostenía entre los dos planos, en las dos dimensiones, no podía ser contaminado por los humanos comunes, ni él podía contaminar a los humanos comunes que no podían resistir el contacto con estas entidades y estas fuerzas, ¿no? Entonces era una doble protección para su pueblo, que no tuvieran contacto directo con él, solo chamanes de alto nivel que podían manejar esas fuerzas, y para él, porque si no él no podía entrar en los planos espirituales, contaminado de la inmundicia del plano de la realidad en que vivimos. Entonces había un juego de ese tipo en su relación con los demás pueblos. Y entonces aquí es donde yo digo, había algo especial con Pauro y la relación que tenía con él, porque Pauro sí tenía una relación directa con el Usécar Capaz, y inclusive hay frailes que recogen esta relación que se daba entre los dos, lo que se sale de lo natural que se da en el tipo de trato que él no solo hacia los españoles, obviamente hacia los españoles con mucho más razón, sino en relación a sus mismos pueblos, era un trato diferenciado. Y que Pauru pudiera estar por encima de eso implicaba una condición muy especial de Pauru, ¿ya? O sea, no podía tener, no cualquier jefe que no era ni chamán podía tener una relación directa con el Usécar Capá. Entonces, ya desde ahí nos habla de que hay algo diferente con Pauru. Bueno, entonces el nombre Cabécar es Pedre con Sara, viene a significar la dura gente de nuestro país de Ara, o de nuestra nación de Ara. Ese es el nombre, Pedre con Sara. Son 5 palabras
que conforman los españoles les sonó a Pedro Comezala y así le pusieron Pedro Comezala, ¿ya? Él, como ya dije, era el más alto líder chamán de la época. Ellos dos son quienes lideran esta última rebelión. Ellos dos se reúnen en secreto, lo planean, lo planifican y, y llevan a cabo todo este levantamiento contra el dominio de los españoles en 1709. Específicamente se inicia un 29 de septiembre de 1709 el levantamiento, y en el transcurso de este levantamiento mueren varios frailes, inclusive Ravilla, que ya veremos es el gran líder de los franciscanos Regoletos, que lleva a cabo toda la planificación de los reductos indígenas y todo en la zona de Talamanca. También mueren muchos indígenas, pero no aparecen registros de cuántos indígenas mueren dentro de todo este proceso, ¿no? Se incendiaron 14 templos erigidos en la zona de la nación de Ara y todas las casas de los españoles y los poblados que los españoles hubieran establecido en su territorio. Bueno, hablemos un poco de los frailes regoletos, los franciscanos regoletos, que son los que entran en la zona de Ara en 1689 bajo la apariencia de ser una orden religiosa. En realidad llevan toda una intención política y militar a cargo de la corona para hacer la penetración en esta zona, ¿no? Ellos están bajo el mando del fraile que les decía, Pablo de Redudilla, y él, con el beneplácito de la colonia, impulsa una política de despoblamiento, o lo que llaman repoblación indígena. O sea, eso era sacar a los indígenas de su lugar de origen, donde pues, ellos se podían defender y escapar a las montañas y todo, y llevarlos a un lugar donde las fuerzas españolas pudieran tenerlos controlados y ubicados. Y para luego prepararlos para ser mandados como siervos o indígenas encomendados, que es una palabra acuñada por los españoles para no decir que eran esclavos ni nada de eso, porque les reconocían a los indígenas el alma, entonces, y podían ser cristianizados, entonces no podían ser esclavizados. Entonces acuñaron este tema, este término de la encomienda. O sea, que supuestamente estaban bajo las órdenes de un hacendado español para que les diera cristiandad, y a cambio ellos estaban obligados a pagar esa acción cristiana de su amo con fuerza de trabajo gratuita, a cambio de comida o lo que los sostuviera de pie, nada más. Y muy probablemente la mayoría de ellos iban a parar a las haciendas cacaoteras de Matina, de los españoles de Matina, que ya para entonces empezaba a ser uno de los fuertes de la economía de la provincia colonial de Costa Rica, ¿no? El primer grupo que es sometido es el de los teribes, que son reconocidos por los españoles como de los más bravos, de los más fieros guerreros. Y los teribes son sacados del río Telire, en la costa del Caribe, y llevados a la costa pacífica, al río Terra, y ahí ellos son los que dan orígenes al grupo que ahora reconocemos como los terrabas, que en realidad su origen es teribe, y el origen de su lengua y todo es teribe, su cultura es teribe. Ellos fueron trasladados por los españoles a este otro lugar, y ahí los establecen para tener control. Ese es el primer gran repoblamiento que hacen los franciscanos regoletos en esta época. Posteriormente a este hecho, varios años después, Presbury y el Capa Ucepar, sus espías indígenas dentro de los españoles, logran interceptar una carta que va dirigida de los Regoletos, que va dirigida a Guatemala, en donde se daba la orden de
de repoblar, de sacar a todos los demás pueblos de la zona y hacer nuevos repoblamientos. Textualmente dice sacar a poblar a los indios a la provincia de Boruca, los que estuvieran cercanos a ella, y a Chirripó y a Teotique, los que pudieran salir por la misma razón. Este dato de la carta está en el proceso que se le sigue a Presbury en el juicio que se le lleva, que termina con la muerte de Presbury. Así, de esta forma, los españoles daban la orden de desarraigar, despoblar toda el área de Ara, no conquistar territorios dentro de Ara, sino más bien sacar a las poblaciones como prisioneros y llevarlos a reductos indígenas a otro lado. Esto es lo que motiva los hechos de 1709 y ahí empieza la disposición de guerra. O sea, esto también nos permite ver el grado de estructura que tenían los indígenas, el grado de capacidad de respuesta que ellos tenían. O sea, no eran pueblos primitivos sin ninguna capacidad de interpretación y análisis y de establecer estrategias, sinergias y formas de resistencia, ¿no? En este caso, queda altamente demostrado, si por este simple hecho fuera, queda totalmente demostrado la capacidad que ellos tenían para confrontar a su enemigo. Bueno, esto es lo que les decía, que es en realidad esto lo que provoca la respuesta de los indígenas y lo que da inicio a esta última etapa de una guerra que ya venía prolongada desde hacía 100 años antes, ¿no? Aquí hablo un poco de las formas, de las armas de los indígenas, que es muy importante indicar porque vemos que hay una desigualdad tecnológica increíble, ¿verdad? O sea, ellos lo que manejaban eran flechas, lanzas, escudos de cuero y los implementos de guerra, inclusive sus flechas eran o con puntas de piedra, algún tipo de piedra sílex, y o flechas hechas con la madera del pejibaye, que cuando la calientan al fuego se endurece increíblemente, y los arcos también eran de la misma madera, las puntas de las lanzas también, etcétera, ¿no? Y con eso era con las picas y las lanzas que ellos usaban, esas flechas, esos escudos de cuero y sus arcos, era con lo que enfrentaban fusiles de pólvora, o sea, las armas de los españoles con pólvora, los sables de metal, las puntas de lanza de las flechas, y de las flechas de metal, etcétera, ¿no? De los españoles. Entonces, ya hay una desproporción en la logística, en el armamento entre un grupo y otro, ¿no? Esto ya la descripción de lo que fue la acción armada de los pueblos de Ara, cómo se dividen ellos en dos grupos. Uno va jefiado por Pablo Presbury y el otro va jefiado por Pedro Consara, que es una de los derechos del UCECAR Capa, de jefiar los ejércitos y de llevarlos a combate, ya como hombre jaguar. Bajo el liderazgo de ellos dos, hacen una acción de tijera y destruyen todos los poblados, empiezan a atacar los poblados españoles dentro de su territorio y a expulsarlos, ¿no? Y ahí mueren muchos españoles, cerca de 17 o algo así, o por ahí anda el dato, y inclusive algunas esposas de ellos. Bueno, de nuevo, aquí tenemos al álbum de Figueroa, en donde registra la rebelión de 1709 de Pablo Presbury y la muerte de Reuvilla en tierra adentro, es lo que te decía. Ellos le llaman los españoles tierra adentro al territorio de Ara, o sea, lo que estaba más allá de la extenda. Bueno, aquí el gobernador y capitán general de Costa Rica, Lorenzo Antonio de Granda y Balbín, así se llamaba, es el que solicita a la audiencia de Guatemala el envío de 75 armas de fuego, 100 armas blancas, 800 libras de pólvora, 4,000 balas y 4,000 pesos para pagar a los soldados
que van a venir y a las tropas que hay de las milicias aquí en Costa Rica para la guerra contra los indios de tierra adentro. Las milicias de mulatos y pardos aquí no participan. Ellos participan solo como suplidores de logística. Ellos llevaban alimentos, medicinas a las tropas, etcétera. Ellos son relegados por los españoles a combatir por ciertas condiciones sociopolíticas que se estaban dando en confrontación en esos momentos entre la población que a través de las milicias populares y la cofradía de Cartago, de la Virgen de los Ángeles, estaban pidiendo ciertos derechos y estaban impugnando ante los fueros militares de Guatemala el trato que recibían del gobernador, etcétera, ¿no? Entonces quedan relegados a un segundo plano en esta guerra. Ellos no participan como tropas de confrontación. Vienen soldados de Guatemala y soldados de carrera que había aquí, que son españoles, los que participan. Así es como, tras 6 meses de guerra abierta y declarada, los Yeria son el grado militar dentro de los Vibri. Son los soldados, son los guerreros, son los cazadores. Los Yeria son convocados, el ejército de Ara es convocado por los españoles para una plática de paz. Entonces los indígenas escogen uno de los pocos poblados que no participaron de ninguno de los hechos de guerra. Un poblado indígena que se había mantenido neutral, que no había participado en ningún hecho de guerra. Es una aldea viceíta, de origen viviri, y deciden reunirse ahí con los españoles. Los españoles aceptan y los indígenas van de buena fe a negociar. Entre ellos van Pablo Presberi y Pedro Gonzala, que son los más cabecillas de todo el movimiento de resistencia de la población indígena. Los españoles no llevaban ninguna intención de negociar, era una trampa, obviamente era una celada, ¿no? Ahí confrontan los dos ejércitos, se tienen que retroceder y esconder. En estas condiciones, los Presberi toman una decisión para permitir que mientras se da todo el proceso de rendición y todo eso pueda huir Pedro Gonzara con lo grueso de las tropas y internarse en las selvas de Talamanca, él crea un segundo frente falso para entregarse. Y se entrega con sus más importantes y más cercanos jefes militares, se entrega a las tropas españolas. Es un acto heroico de Pablo Presbere y también tiene la intención de salvar al personaje más importante dentro de toda la estructura, y que es Pedro González, no solo por su condición de general también del ejército y todo esto, sino que por su condición mística y religiosa, ¿no? Que hubiera sido devastador para los indígenas que lo tomaran preso. O sea, es su líder espiritual, es la segunda persona, es la persona que está en contacto directo con Durá, con el intermediario de Cibú, etcétera, ¿no? Entonces no podía caer prisionero. Y así es como los españoles logran tomar prisionero a Pablo Presberi. Bueno, esta imagen representa lo que eran estos combates y estas guerras contra los indígenas, o sea, obviamente una guerra de desventaja en cuanto a capacidades tecnológicas de un ejército y otro. Lo que les decía, bueno, Pedro Gonzara logra huir y se interna en las montañas de Talamanca para continuar la lucha de resistencia. Junto a Presberi, entonces los españoles capturan a Presberi, sus jefes o yerias más cercanos a él, pero toman a toda la población de la aldea indígena en que estaban, que era una aldea que había sido pacífica, que no había participado en los hechos de guerra contra los españoles. Sin embargo, los toman a todos prisioneros, 700 prisioneros, toda la población, y la traen como prisionero hasta Cartago. Como veremos, de esos 700, solo llegan 505 como prisioneros a Cartago. El resto murieron por hambre en el camino, por los castigos a los que eran sometidos y ahogados por venir amarrados del cuello. Muchos de ellos murieron. Algunos lograron escapar
muy pocos, pero esa es la población. Cerca de 200 personas murieron en este tránsito hasta Cartago desde las tierras de Ara, para ser entregados como indios encomendados a los encomendaderos españoles, a los hacendados españoles de Cartago. Que es el juicio de Pablo Presbere. Aquí, bueno, aquí tenemos el nombre de los Yeria, bueno, y de los líderes más importantes que fueron capturados junto a Pablo Presbere. Veremos que muchos de ellos utilizan, los españoles hispanizan, valga la redundancia, hispanizan esos nombres y les dan como si fueran apellidos o nombres de pila, hispanizando las palabras a su lugar de origen, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vemos con Baltasar Ciruro, Baltasar seguramente porque había sido bautizado, y Ciruro es una hispanización del nombre del clan al que él pertenece, el Ciruruhuac, el clan al que él pertenecía. Entonces les sonaba Ciruro y le pusieron Ciruro de apellido. Pedro Brockley o Bacali, que significa zorro, probablemente un chamán. Pedro Betuquí, o el indio tenía muy buen sentido del humor. Lo que significa Betuquí es en tus piernas. Entonces, o el indio tenía buen sentido del humor y se burlaba de ellos, y ese fue el nombre que dio. García Uraburu es del clan Urabruhuac. Cipriano Sicagua del clan Escahuac. Antonio Uruzcara del clan Uruzcahuac. Los Yeria, ya los propiamente guerreros y muy probablemente jefes de alto nivel. Ventura Sodé, Melchor de París, Daparí, es un lugar de Talamanca, y Antonio Chaverri, que es Chacabri, es un lugar también del Chacabri, todavía existe la población y toda la cosa. Bueno, estos son los que son procesados. En el juicio, obviamente Presbere no reconoce a ninguno y se niega a implicarlos. Él solo se implica a sí mismo y nada más en todo el proceso del juicio. Él nunca implica a ninguno de sus compañeros como parte de la rebelión ni nada. No se sabe qué pasó con ellos porque las crónicas no llegan a tanto, no dice qué pasó con el resto de los compañeros de Presbere. Y el proceso indica nada más la sentencia de Pablo, que fue sentenciado a morir arcabuceado en la ciudad de Cartago, ya que no había verdugo para darle el martirio al que fue condenado, que era de dar garrote, que esto es que lo paran en contra de una estaca del garrote. Lo que llamaban el garrote es un horcón, que Cartago quedaba en la esquina noroeste de las ruinas, frente al palacio, lo que era el municipio de entonces. Era la iglesia Santiago Apóstol en esa esquina donde están ahora las banderas, frente al subway que hay ahí. Ahí estaba el garrote, y ahí se amarraba al prisionero a la estaca esta, y se le amarraba un mecate al cuello que se iba haciendo un torniquete por detrás hasta que moría por asfixia, por ahorcamiento, ¿no? Sin embargo, no había quien supiera dar en ese momento eso, entonces se cambia la sentencia a que muera arcabuceado, y como parte del castigo se monta en una mula el prisionero, a horcajadas, viendo para la cola de la mula, viendo al revés, no hacia la cabeza, como parte del castigo, parte de la humillación, y se les pasea por todas las calles de Cartago, y en cada esquina un vocero gritaba la sentencia, porque se le acusaba a Pablo Presbere, se le acusó de traición a la corona, como si hubiera sido ciudadano de la corona española. Aquí está un extracto de la sentencia, lo voy a leer porque es bonito. Dice así: fallo que de condenar ha dicho Pablo Presbere por lo que contra él está probado. Sin embargo, en la negativa que tiene hecha de su confesión,
que sea sacado del cuarto donde lo tengo preso y puesto sobre una bestia enjalmada y llevado por las calles públicas de esta ciudad con voz de pregonero que diga y declare su delito, y extramuros de ella, arrimado a un palo vendado los ojos, ad modum deli, sea arcabuceado, atento a no haber en ella verdugo que sepa dar garrote. Y luego de que sea muerto, le sea cortada la cabeza y puesta en alto, y para que todos la vean en dicho palo. Esto lo recoge el historiador Fernández, 971. Es parte de la sentencia de Pablo Presbre, que ocurre el 4 de julio de 1710. Bueno, aquí tenemos la muerte de Pablo Presbre, también recopilada en el álbum de Figueroa, una versión de él de lo que podría haber sido la muerte de Pablo Presbre. Como decía, se efectuó el 4 de julio la ejecución de la sentencia en lo que hoy es el jardín de la esquina sureste de los Tribunales de Justicia de Cartago. Ahí era extramuros porque ahí empezaba la Puebla de los Pardos. Era extramuros de la ciudad, fuera de la ciudad. Ahí empezaba la Puebla de los Pardos, entonces ahí se le fue a fusilar. Su cabeza fue expuesta en la pica de la Plaza Mayor de Cartago, frente al Cabildo y frente a la parroquia de Puesto Santiago, en el sitio que actualmente se encuentra en las ruinas de Cartago. La edad aproximada al momento de la ejecución de Pablo Presbre era de 40 años de edad. Y como ya dije, Pedro Gonzara logra sobrevivir y continúa, y reorganiza y continúa la lucha. No es que ahí se acabó la guerra con la muerte de Pablo Presbre, la guerra continuó aún después de la muerte de Pablo Presbre. Como decía, Pedro Gonzara, el Useco Capaz de Ara, por más que trataron los españoles, nunca lograron capturarlo, y él cambia las formas de combatir, las formas de guerra. Entonces, en vez de combatir, como era la costumbre, ejército contra ejército, los indígenas en desventaja por su incapacidad tecnológica para el acero y para las armas de fuego de los españoles, empieza a cambiar las formas de combate. Las crónicas de la época registran esto, y leer esas crónicas es increíble, porque entonces te das cuenta que lo que están aplicando es la guerra de la abeja o la guerra de guerrillas, ¿no? Hacen hoyos en el suelo, los tapan con hojas, empiezan a provocar a los españoles y los hacen perseguirlos o tener que transitar por esos lados donde van a caer en esos hoyos con estacas. Amarran troncos de un árbol a otro, y cuando van pasando los españoles les tiran los troncos para que los boten en guindos. Todo ese tipo de guerra no directa, sino una guerra de guerrillas. Los atacan en donde menos esperan, empieza la lluvia de flechas y después desaparecen los indígenas. No hacen una guerra de confrontación directa. Entonces es una guerra de guerrilla la que aplican, y así logran mantener fuera de su territorio a los españoles hasta que acaba la colonia y entramos a la vida republicana. O sea, nunca fue conquistado su territorio. Esta es una imagen de un secarcapá en una cueva. Es una bonita imagen que quise tener aquí en relación a todo esto. Bueno, como conclusión, los españoles nunca pudieron doblegar a los aborígenes de Ara. La nación de Ara logra mantenerse soberana hasta el final de la colonia, y inclusive en 1821, cuando se da todos los procesos de independencia y nuestro país pasa a ser una nación, pasa a ser Costa Rica, la nación de Costa Rica, Talamanca sigue siendo zona libre del dominio europeo. La nación de Ara, como vimos, llegaba hasta lo que hoy es parte de Panamá, toda la zona esa de la bahía del Almirante, y todo eso era parte de la nación de Ara. La isla Trobar, toda esa parte era lo que era Talamanca. Y tal vez fue el cacicazgo más importante
y la forma de gobierno más interesante de una nación que durante los periodos de conquista y de dominio español se mantuvo solidaria y abierta inclusive para las gentes de poblaciones originarias de otras etnias que no tenían nada que ver con ellos, que encontraban refugio en sus territorios, como los huetares, etcétera, que encontraron refugio en los territorios de Ara. En eso las migraciones fueron bien recibidas y las poblaciones de estas otras poblaciones fueron asimiladas y aceptadas por los indígenas del lugar, lo que nos da una lección de solidaridad inmensa y el manejo cultural que ellos tenían. Paul Pressbury es el héroe indígena por antonomasia de nuestro país. En 1977 la Asamblea Legislativa lo nombra defensor de la libertad de los pueblos indígenas, benemérito de la patria, por la ley 7669 del 9 de abril de 1997, según consta en la publicación del diario La Gaceta del 9 de mayo de 1997. Hay dos monumentos que en este país tiene Paul Pressbury. Uno es el de 3 metros 12 de alto, hecho de cobre, que se encuentra frente a la Municipalidad de Limón. Ese monumento fue inaugurado en 1993. El otro es un busto de bronce que se halla en el patio posterior de la Asamblea Legislativa. Pero, con todo y eso, le seguimos llamando, primero que nada, por su nombre españolizado, no por su nombre indígena. Le seguimos llamando Pablo Pressbury, lo que demuestra el grado de penetración de la violencia simbólica que aún sustenta nuestra visión de asimilación y reductiva del indígena en los imaginarios del ser costarricense. Debemos de reflexionar como conclusión que tanto Paulo como Pedro Gonzara son herederos de una lucha que viene de mucho tiempo antes de ellos, por lo menos 100 años antes, ¿no? Él es heredero de dos grandes Bru que existieron antes de él, que la historia, las crónicas españolas registran, que era Coroneo Bru y Capsi Bru. Igual que Capa Pedro Gonzala es el heredero directo de Guaycorá, el gran líder indígena que jefió la rebelión contra Diego de Sojo en Talamanca y que destruyó para siempre la ciudad y hasta los cimientos la ciudad de Santiago de Talamanca, que en estos momentos no sabemos ni a dónde estaba ubicada, ni a dónde está los restos de eso. El gran Guaycorá, que era también un Secarcapá, igual que él. Ahí tenemos las imágenes representativas de los dos líderes, Pedro Gonzara y Paulo Pressbury. Estos fueron quizás los últimos grandes chamanes de la nación de Ara de los que tenemos conocimiento, o por lo menos documentalmente conocimiento. Como buenos chamanes, su poder y su fuerza trascienden el tiempo y el espacio, manteniendo intacta la vitalidad de su herencia, su legado y su ejemplo. Con ellos desaparecieron en la noche de los tiempos la historia de los grandes chamanes, los Usécar y los Capa Usécar. Después de ellos viene la asimilación, el declive de su cultura, que es lo que podríamos llamar propiamente ahora la historia de Talamanca, dado el nombre impuesto por los españoles como una maldición para estas tierras y su gente. Esta reflexión nos hace pensar sobre cómo ver, cómo asimilar, cómo entender nuestra propia historia y cómo hemos heredado las cosas buenas y las cosas malas. Cómo seguimos siendo reduccionistas hacia los indígenas, cómo seguimos siendo tratando de asimilarlos o hacer que ellos asimilen nuestra forma de pensamiento como cultura predominante en nuestra sociedad y cómo no somos capaces de asimilar o entender el derecho de estos pueblos a desarrollar sus propias opciones de desarrollo, sus propias opciones y concepciones de la propiedad, del territorio, de identidad cultural, de mitología, de misticismo, de cosmovisión. Seguimos cayendo en los mismos errores. Nuestros tribunales en estas épocas siguen perdonando los desmanes y los desmadres, los agravios
que sufren los indígenas en su territorio, inclusive los crímenes que se cometen contra ellos, ¿no? Y el resto de la población quedamos impávidos y no hacemos nada. Dice el dicho de nuestro pueblo que se pega por acción o por omisión. Entonces, siempre seguimos pegando contra estas poblaciones que son las originarias de estos territorios. Este pensamiento lo dejo como cierre, como motivación también. Y dice así: o quizás, ciertamente, de acuerdo con la creencia de muchos indígenas, los grandes chamanes aún viven y continúan transitando entre este y los otros mundos de las inmensidades del Ka, que es el espacio-tiempo infinito, y ellos aún los pueden ver de vez en vez entre las zonas más densas e inaccesibles de sus bosques y selvas, caminando por la noche por los altos cerros, vestidos a la usanza antigua y alimentando de su mano a los feroces jaguares, a la espera de otros tiempos más armónicos y beneficiosos para retornar a su antiguo y mítico origen junto a Cibú, en las esferas celestiales de su casa cósmica, o ante las nuevas transmutaciones del tiempo y el espacio y a las nuevas singularidades y asimetrías derivadas de nuevos paradigmas, poder retornar a esta tierra, repoblarla nuevamente de magia, mitos y leyendas.